Una de las cosas más jodidas de haberle puesto a esto el enfoque automático es que no tengo ni puta idea de lo que va a estar enfocando. No sé si va a estar enfocando el fondo, si me va a estar enfocando a mí o qué. Locurón. Hasta ahora siempre lo hacía en manual. Habrá que ver cómo sale. Rubén, duerme un poco. Vaya ojeras. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo más, y esta vez vamos a hablar de doramas. Sí, esos pequeños desconocidos para algunos frikis de Japón, que solamente se quedan con el anime. Y es que en realidad, a ver, hay cosas que tienen bastante similitud entre el dorama y el anime. La principal diferencia es que uno es carne y hueso, y el otro es dibujo animado. Pero aún así, digamos que las expresiones, la forma de actuar, a veces están un poquito influenciadas por el anime. Y a ver, tampoco quiero deciros que yo sea un experto en dorama, la verdad. Tampoco en anime. Ya os dije una vez que no soy el típico friki que le gusta todo de Japón. Y la verdad es que los dorama no es una cosa tampoco que me entusiasme demasiado. De hecho, los conozco bien por sugerencias o bien por el tema, porque el tema me interesara. Por ejemplo, como extranjero hay un tema que me interesa muchísimo y es la relación entre los japoneses y los extranjeros. Pues dentro de los dorama hay, digamos que ese subgénero. Entonces en parte empecé a interesarme un poquito por esa temática y descubrí un par de ellos que me entusiasmaron bastante y que ahora mismo os voy a compartir. Así que vamos a empezar con el número 1. El primero que vi, como muchos conoceréis, si estáis estudiando japonés, es el de Nihonji no Shiranai Nihongo, es decir, el japonés que desconocen los japoneses. Este dorama es bastante típico, viene de un manga previo, y es bastante típico la imagen, sobre todo, la habréis encontrado en Facebook seguramente, seguro, la de los contadores japoneses. Y es que, vamos, ha pegado la vuelta a todo el mundo, vaya. ¿Maguro mo ippiki? Maguro wa tashuka ipponじゃ。マグロはその形によっていくつか数え方がある。海を泳いでる時は1匹だが釣り上げると1本、それを市場で切り分けると1丁になり、さらに切り分けたものが一塊という意味で一頃、それがスーパーでパック詰めされると短冊に似ていることから一作、そして人の口に入る時は一切れと数えるんだ。Y es verdad, porque es complicado, los contadores es una de las cosas complicadas si te paras a analizar lo que dice exactamente el fragmento de vídeo. Pero bueno, la historia en general cuenta la historia de un grupo de estudiantes extranjeros en Japón que tienen ya bastante conocimiento del idioma, porque evidentemente no están como realmente los extranjeros, en plan, ¿qué me están contando? No, ellos ya hablan japonés y bueno, se preparan para el día a día en la vida en Japón. Es una escuela un poco peculiar. Pero bueno, son 13 episodios me parece nada más, con lo cual 13 episodios de 20 minutos os lo podéis digerir perfectamente en una tarde. La verdad es que todos los dorama son como muy cortos, no sé, tienen muy poquitos episodios o están muy concentrados. Por ejemplo, los puede haber que tengan 3 episodios que sean de 1 hora. Me recuerda bastante, por ejemplo, la serie de Sherlock. No como las series que estamos acostumbrados ya de tropocientas mil temporadas, de 45 minutos, 1 hora, o los capítulos míticos de 20 minutos. Vamos con la número 2. La segunda que descubrí realmente no se puede considerar dorama, porque sería una película. La película es Dari wa Gaikokujin, y es que narra la aventura de un chico y una chica. La chica es japonesa, el chico es extranjero, y digamos que hay un montón de choques culturales muy divertidos, muy graciosos, que os recomiendo ver. En general, hay una imagen muy típica, un meme, que os pondré aquí, en el cual pues lo que se dice es que él lo único que le interesa es la visa, a ella lo único que le interesa es el matrimonio, casarse, tener hijos, no trabajar, etcétera, etcétera. Pero no, para nada. De hecho, la chica es mangaka y el tío, pues digamos que al final acaba siendo un mantenido prácticamente. Pero bueno, echarle un vistazo porque seguro que os gustará. Tiene unos cuantos reverses bastante cómicos y bueno, el chico, a pesar de que habla japonés, a pesar de que ya lleva una temporada en Japón y todo eso, pues digamos que peca de algunas cosillas que, bueno, que dan lugar a ciertas situaciones graciosas. Que tampoco os quiero spoilear mucho, por eso no os puedo contar demasiado. Pero yo os digo, es una película así un poquito medio romántica, medio comedia, tiene un poquito de todo. Cuenta la historia de cómo se conocieron, cuenta las desventuras de cómo es el proceso de conocer a la familia de la novia. Y bueno, es divertido. Número 3. El siguiente es un poquito ya más distinto, ya no es solamente de temática de extranjeros. Os quiero hablar de ella también porque, bueno, es una serie que está en Netflix.
Y para los que no tengáis Netflix, pues tendréis que buscar un poquito porque seguro que la podréis encontrar. Se llama Hyakumanen no Onnatachi, las mujeres de los... Joder. Ay, qué lío con los números a la cabeza. Las mujeres del millón de yenes. Y es que, bueno, cuenta la historia de un chico que es novelista, shousetsu, que así es como le llama una de las chicas, una que se pasea desnuda por casa todo el rato. Pero bueno, el caso es que convive con 5 mujeres que le pagan 1 millón de yenes como renta cada mes y no se sabe por qué, pero viven con él. Y entonces a lo largo de la serie pues se va descubriendo toda un poquito la trama y demás. Es un poquito oscura y es un poquito también de misterio. No tiene nada que ver ni con extranjeros, no tiene que ver ser romántica ni nada por el estilo. De hecho, tiene puntos bastante fuertes en cuanto al propio drama, vaya, como sí. Y bueno, sirve también bastante para practicar oído. Es bastante sencilla de seguir. Para los que tengáis ya cierta noción de japonés, bueno. Para los que no, pues os quedará más que mirar subtítulos y ya está. Pero me gustó muchísimo la serie, la verdad. En general, tiene cositas muy positivas. De hecho, gracias a esta serie aprendí shousetsu, la palabra de novela. Y bueno, ¿qué os puedo decir de ella? Aparte de que se pase una tía desnuda todo el rato y que hay otra muy mona y que, bueno, en general es que tampoco puedo recomendar series así, me cago en la leche. Sin hacer spoilers es muy difícil. Nada, vosotros miradla y ya está. Venga, número 4. La número 4 es una que os quiero recomendar, que la estuve viendo mientras estaba viviendo en Japón, mientras estaba en Osaka, con mi compañero de piso Link, que el tío pues se hacía ahí el bailecito y demás cada vez que era el opening y el ending de la serie, pues lo veías ahí todo emocionado bailando en la cocina. No sé, eso no lo comparto para nada, pero vaya, yo me entretenía viendo la serie, está muy guapa. Y es la de Nigeru wa Hajidaga Yakunitatsu. Es decir, escapar es vergonzoso, pero es útil. Y es que cuenta la historia de una chica que, bueno, por razones del destino, pues de que acaba trabajando como asistenta de un chico y fingen un matrimonio. Es decir, hace lo mismo que haría una esposa, pero de forma remunerada. Este drama creó bastante controversia en Japón por el tema de que las amas de casa no estaban remuneradas. No es un trabajo como tal y no está tan bien valorado. Entonces se expuso dentro del propio drama cuánto sería el salario justo que debería recibir una ama de casa. Y bueno, pues todo eso creó bastante controversia social y demás. En general estos son capítulos más largos, son casi de 1 hora si mal no recuerdo. Y me parece que anda también por ahí, por 14, 15 capítulos me parece la serie. Y bueno, en general también os la recomiendo bastante porque es bastante fácil de seguir, es bastante amena, es muy divertida, porque aunque la pareja sea los dos japoneses, sí cuenta cosas como distintos puntos de vista. La verdad es que él es muy introvertido, es uno de esos japoneses herbívoros, es decir, que no se preocupan en nada por temas sexuales ni mucho menos, pero llega un punto en el que, claro, la relación es insostenible de cara a lo que tienen que aparentar. Y entonces empiezan a suceder una serie de cosas y tal. Bueno, os la recomiendo en general también. Es muy buena, de verdad. Y para terminar, número 5. La última que os quiero recomendar es Home Sweet Tokyo. Y es la historia de un extranjero que es británico, me parece que era, que se muda desde Reino Unido a Japón con su familia. Su familia es su mujer japonesa y su hija, que es Hafu. Bueno, primero estaban viviendo allí, con lo cual la niña controla inglés. La esposa también controla inglés, pero él controla poquito de japonés. Entonces, bueno, primero estaban viviendo en Reino Unido porque la madre del protagonista pues estaba pocha, estaba a punto de palmarla y bueno, pues estaban allí. Y luego cuando muere, pues se mudan todos a Tokio para estar con el padre de la mujer. Y bueno, pues resulta que el señor Suneo, que se llama, es también un japonés muy típico. Al menos de primeras eso es lo que parece. Está siempre a su bola ahí leyendo, tal. Pero bueno, digamos que narra un poquito las desventuras que tiene que pasar Brian, el protagonista, tanto con su hija, como con su mujer,
como con el suegro, como con la sociedad en general. Son 4 episodios nada más, me parece que son 3-4 episodios, pero merece muchísimo la pena porque cuenta anécdotas muy buenas. Por ejemplo, yendo al colegio, el tema de la seguridad en Japón, eso de que los niños vayan solos al colegio, el tema de los bento, la comida es muy importante, no solamente a la hora de las propiedades nutritivas que deba de tener, sino también que luzca bonito, porque bueno, los niños se ponen a comparar los bento, que si uno tiene pulpitos, que si otro tiene no sé qué, y bueno, pues tiene sus puntos también. Luego también el tema de los baños, eso de bañarse ahí en pelota picada con todo el mundo sin conocerlo y demás, pues también le resulta un poco el choque cultural al protagonista. Y por último está una parte de los restaurantes, por ejemplo cuando te están echando una bebida, coge y decir para que ya paren ahí justo, y el hecho de ¡oh, qué bueno eres!, teniendo que parar justo en el borde del vaso para que no se derrame nada. No dejarlo ni muy abajo, ni que sobrepase, vaya. Y bueno, más o menos esa es la serie. En general, esta no me gustó tanto como las otras, porque me supo a poco. La verdad es que no sé por qué no han hecho más capítulos de esta serie, porque joder, está muy bien. Y la verdad que molaría. Y no conozco ninguna serie más que tenga que ver ni con extranjeros ni nada. Así que si alguno de vosotros la conoce, pues dejármela escrita aquí abajo que le echaré un vistazo. De todas formas, os voy a dejar también en la cajita de la descripción los títulos de todos los dramas que estoy hablando, para que os resulte muchísimo más fácil de buscar. Os lo dejaré escrito en japonés y en romaji, pese a que me duela. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, hablando un poquito de dramas. Espero que os haya gustado. Esta vez probando ya sin micrófono, supongo que se escuchará otra cosita por aquí, está ahí la nevera. Y grabando en 1080p a 60 fps, a ver qué tal sale este modo. Así que bueno, nada más. Muchas gracias por ver el vídeo, compartirlo, suscribiros si no lo estáis, darle a like y nos vemos. Bye.